Pero al mismo tiempo, en la sociedad japonesa se desarrollaba una corriente militarista, alimentada igual que en Europa por la crisis económica de 1929 de Estados Unidos. Los jóvenes oficiales se oponían abiertamente al Parlamento, a quien acusaban de corrupción. Pedían el desarrollo de una política de conquistas coloniales para superar los efectos de la crisis. La bandera amarilla que agitan algunos de estos niños era la del nuevo Estado que acababa de crearse en aplicación de dicha política. Un año antes, los oficiales del ejército destacado al sur de Manchuria, desde la guerra con el Imperio ruso, simularon un atentado que utilizaron como pretexto para efectuar una invasión relámpago. 3 provincias chinas cayeron prácticamente sin ofrecer resistencia. El territorio se proclamó independiente bajo el nombre de Manchukuo. Los japoneses nombraron a un emperador, pero la mayoría de los países se negaron a reconocer a este estado títere. Los habitantes de Tokio no parecían ser conscientes de la gravedad del giro que estaba dando el país. En Ginza, las luces de neón que iluminaban la noche de Tokio exhibían el avance del país hacia la modernidad, pero en realidad Japón iba hacia el totalitarismo. La creciente influencia de los militares conducía hacia una guerra para conquistar China. Esta película de propaganda fue rodada en 1937 en un colegio de Tokio. Los niños con sus máscaras antigas de papel representan un ataque de las fuerzas japonesas sobre un edificio que representa a Nankín. En China los incidentes se multiplicaron hasta desembocar en un nuevo conflicto chino-japonés. A Reino Unido, Francia y Estados Unidos les preocupaba el curso que tomaban los acontecimientos. Otros, en cambio, veían la aparición de un nuevo interlocutor privilegiado. Esta película, titulada El nuevo rostro de Japón, mostraba al público alemán las bases sobre las que se asentaría un posible nuevo acercamiento. El año de su estreno, Alemania reconoció el estado de Manchukuo y cesó de cooperar con China. Trenes llenos de soldados salieron de Tokio hacia el frente chino, aclamados por los habitantes. A principios de agosto, el ejército japonés tomó Pekín y Tianjin. En noviembre cayó Shanghái. En diciembre, Nankín, donde el ejército japonés perpetraría una de las masacres más terribles de la historia moderna. Pero el conflicto se atascó pronto. Pese a la superioridad militar, el ejército japonés fue incapaz de controlar los inmensos territorios conquistados. Y los restos de los primeros soldados japoneses muertos en China empezaron a regresar a Tokio. Al año siguiente se promulgó la Ley de Movilización Nacional y cada gesto de la vida cotidiana se sumó al esfuerzo de la guerra, como muestra esta película de propaganda. Lleven sus latas de conserva, envases y restos metálicos a los puntos de recogida. Se reciclarán y se convertirán en una valiosa materia prima. Aquel año, los habitantes de Tokio formaron gigantescas colas para entregar metal y así participar en la victoria y en la prosperidad que le seguiría. Años más tarde, el escritor Kafu Nagai escribiría en su diario unas reflexiones sobre cómo la población japonesa fue arrastrada a la locura bélica. La negativa de personas normales y corrientes a oponerse a las órdenes del gobierno es producto del miedo. Los japoneses no tienen ideales, solo siguen al más fuerte y se concentran en sobrevivir un día tras otro, sin hacerse preguntas. A partir de ese momento, las mujeres llevaban un gabán para tapar sus kimonos. Una ley de defensa aérea impuso restricciones en el alumbrado y la guerra iba a privar a los japoneses del acontecimiento que representaba la culminación de su modernización ante el mundo.
Con gran pesar, el gobierno debe tomar la terrible decisión de anular los Juegos Olímpicos.